como ha dicho ya Lidia, trabajo en la consulta del Dr. Chiclana, que tiene una sede en Madrid y otra en Sevilla, y intentamos ayudar a personas de todas las edades a ser cada vez más libres y más felices. Y entonces por eso me pareció interesante empezar aquí hablando con casos de pacientes reales, ¿no? Que he traído todo chicas, más o menos adolescentes, jóvenes, que puedan más, pues, recordaros a vuestras alumnas, ¿no? Que tenéis que ver. Entonces, vamos allá con el primer caso. Esta es María, obviamente no es ella realmente, pero la cara me recuerda un poco a ella y así también os ubicáis. Entonces, María es una chica de 18 años que siente que su vida es un caos. Dice: me acuesto con chicos solo por sentir que soy atractiva. Cuando un chico no quiere acostarse conmigo, lo paso fatal. Me siento una mierda, aunque debería ser bueno que se fijaran en mí por algo más que por el sexo. Bueno, ya he salido en la sesión de antes, ¿no? Todos estos temas, pero justamente parece que María es una chica, ¿no? Como ha salido antes, que parece que tiene algún tipo de sufrimiento detrás o algún malestar, que ella tiene esta necesidad, ¿no? De buscar el afecto y buscar el cariño y buscar la valía, ¿no? Porque ya dices que si no siento que no valgo, parece que me tienen que reafirmar constantemente que valgo a través de saber que soy atractiva para los chicos, ¿no? Y ella misma racionalmente se da cuenta de que no tiene ningún sentido y ella misma prefiere, ¿no? Que los chicos disfruten con ella pasando un buen rato, con una conversación agradable, con un plan entretenido, pero tiene esa necesidad más desde la parte emocional, ¿no? Que tiene que ver probablemente pues, con sus vivencias pasadas, con toda su historia personal, como iremos viendo también con otros casos, ¿no? Y, por ejemplo, cuenta esto, ¿no? Que su madre trabaja muchas horas, su madre tiene una profesión así bastante exigente y también intenta siempre inculcar estos valores en María, pero sobre todo desde el ámbito de lo académico y del estudio, ¿no? Y parece que ha estado muy ausente en la vida de esta chica, porque no se entera apenas de nada. Cuando yo hablo con la madre y le comento pues, cómo va María, ella minimiza un montón todos los síntomas y dice: ¿qué va? Porros, nunca ha fumado, ¿no? Una vez le siento mal. Y la niña me está contando en la consulta que está fumando porros, que le está robando dinero a sus padres para salir, para emborracharse, ¿no? Y entonces, o tengo una paciente que se está inventando una historia impresionante, ¿no? O los padres no se están enterando de nada. Y parece que tampoco se quieren enterar, ¿no? Porque ya les va bien así, o a lo mejor es que se sienten sobrepasados de tener que manejar esta situación que se les escapa, ¿no? Entonces, como por ejemplo, esta chica se da cuenta, ¿no? De que ella busca el ser querida o él busca que le valoren por medio de esto, porque en su casa probablemente no lo encuentra, o por las vivencias que haya tenido, ¿no? Y ella también se da cuenta de que cuando empieza ya no puede parar, de que es un descontrol, ¿no? Entonces cuando ya empieza a desordenarse en el estudio, empieza a robar, a salir de fiesta y ya empieza a beber y obviamente todo eso es como una cadena que no consigue frenar. Entonces a partir de esta historia me parecía interesante hablar de este tipo de síntomas que tienen muchas de las chicas que vienen, ¿no? Que en realidad lo que están manifestando es un malestar de fondo, ¿no? Entonces, el fumar porros en sí me da igual, o sea, tiene que haber algo más detrás, no sirve decir, no, pues no fumes porros, ¿no? Pero ¿por qué tienes esa necesidad de fumar porros? ¿O por qué tienes esa necesidad, por ejemplo, de descontrolarse en el tema de la sexualidad, ¿no? O en el tema de la comida, ¿no? Que luego haremos otro caso concreto de una chica con anorexia, pero luego, pues mucha gente, y a todos nos pasa, intentamos regularnos emocionalmente, a veces con cosas que no son realmente sanas, y lo que hacen es irnos progresivamente desregulando más, ¿no? Pero nos dan esa falsa sensación de control en un primer momento, ¿no? De que yo me bebo esta copa para estar más tranquilo porque si no, no puedo, o necesito comprarme todo lo que encuentro en las rebajas porque me da esa cierta sensación de control o de que me baja en ese momento la ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, también a través de la agresividad, ¿no? Mucha gente manifiesta ese malestar haciéndose daño, haciendo daño a otros, ¿no? O sea, todo eso al final es el síntoma, pero detrás, ¿no? Hay mucho sufrimiento, que es lo que tenemos que pararnos a pensar y hablar con estas personas, ¿no? Que hay detrás de todo eso. Muchas veces cuando se controla el síntoma, ¿no? Cuando consigo, por ejemplo, regular el tema de las drogas, regular el tema del sexo, entonces ese malestar va a salir por otro lado. Y es, por ejemplo, en un ámbito protegido, de confianza y con recursos suficientes, como puede ser en el ámbito de una psicoterapia, donde se puede ir canalizando ese malestar de otra manera, ¿no? Y con estrategias más saludables. O sea, formas de regularse sanas serían el poder expresar las emociones, el poder tener un grupo social donde yo hago pues, planes atractivos o donde
desarrollo mis aficiones, ¿no? Todo eso serían formas de regularse sanamente o hacer deporte, ¿no? Pero ¿qué pasa para que tengamos que caer en este otro tipo de síntomas? Vamos con otra chica. Esta es Marta. Entonces, bueno, lo primero, el caso anterior, por ejemplo, suena muy lejano, ¿os parece que puede tener sentido? Estas, o sea, porque son chicas que puede ser que pasen por las aulas, pero con muchísima facilidad, o que, bueno, que las tengamos cerca, ¿no? Entonces, Marta es una chica de 20 años que es adoptada, y aunque sí que tiene un grupo de amigas, ella siempre se ha sentido inferior, se ha sentido un poco descolgada, porque se da cuenta de que le ha costado siempre más estudiar, ha necesitado que le adaptaran siempre las asignaturas o que estuvieran más pendientes de ella, y de alguna manera eso ella lo ha ido percibiendo, ¿no? Y le ha generado también un sufrimiento y un malestar que le lleva a tener crisis de ansiedad, donde llora, donde se golpea y se hace daño físicamente, ¿no? Entonces, de nuevo, un malestar que se expresa, en este caso, pues con llanto, con esas crisis como de agresividad hacia ella misma o hacia, ¿no?, dar un portazo o cargarse algún objeto, ¿no? Entonces, ¿no?, de nuevo, ¿qué está pasando aquí, no? Esta chica, por ejemplo, le cuesta mucho conectar, ¿no? Que ese malestar es porque no me siento bien identificada con el grupo de iguales, ¿no?, de amigas o de compañeras en los estudios, porque me veo diferente, porque me doy cuenta, ¿no?, de que siempre han tenido que adaptarme a asignaturas, pero muchas veces las chicas todavía no han hecho ese link. Y entonces yo solamente sé que a veces no sé qué me pasa, pero empiezo como a ponerme nerviosa, se me cae el mundo encima, lo paso fatal, me pongo a llorar y tengo como que desfogar por algún lado, dar golpes, ¿no?, o lo que sea, ¿no? Entonces, el ir trabajando toda esa, ¿no?, el poder ir expresando y el poder ir conectando ahí qué pasa, ¿no? Entonces, a partir de Marta me parecía interesante hablar un poquito del apego. No sé si es lo que más ha influenciado en esta niña, ¿no?, pero sí que el apego, como sabéis, es la forma que tenemos de vincularnos, que viene muy arraigada ya desde la infancia, desde las primeras relaciones que tenemos con nuestra madre o con nuestra figura cuidadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, niños que están en orfanatos o que no tienen ese vínculo bien establecido desde el principio, ¿no?, eso deja mella y de alguna manera sale a la larga, ¿no? Entonces, por eso me recordaba esta paciente el hablar de este tema, ¿no? Entonces, como sabéis, el apego seguro es el apego que se da cuando el niño desde pequeñito va percibiendo que tiene esa figura incondicional que le va a dar amor, que le va a dar seguridad, que le va a reflejar sus emociones, ¿no? Los niños desde pequeños aprenden lo que son las emociones y aprenden que el dolor se manifiesta así y que esto es dolor porque cuando yo me hago daño, mi madre pone cara de daño, ¿no? O cuando, no sé, o cuando me enfado, mi madre me refleja también la emoción en su cara y además vamos haciendo como un diálogo, ¿no?, entre los dos a partir de eso. Con lo cual, niños que han tenido esa ausencia de cuidador desde muy pequeñitos, les cuesta luego reconocer sus emociones, porque no han hecho ese aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego les cuesta conectar con cómo se están sintiendo. Entonces, las personas que han tenido un apego seguro son capaces de luego salir a explorar el mundo, de tener relaciones donde uno se siente cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé que tengo ese lugar siempre a donde volver, ¿no?, y que me da seguridad, y desde pequeñito el niño se va atreviendo, ¿no?, a jugar con otros niños, a salir, va mirando para atrás y sabe que la madre está ahí, o la persona, ¿no?, cuidadora que sea, y todo eso les va permitiendo ir avanzando, ¿no?, y tener luego relaciones sociales saludables, el ser autónomos, el ser capaces de tomar sus decisiones. ¿Qué pasa cuando este vínculo de apego no se ha hecho bien desde niño, ¿no? Por ejemplo, pues el apego ansioso y ambivalente. En esos padres sobreprotectores que están todo el rato diciendo no, cuidado, esto no, qué miedo, o a la mínima dolor de barriga, venga, vamos corriendo a urgencias a ver qué pasa, ¿no? O no te puedes ir de campamentos, ¿no? Como decía el otro día un paciente, ¿no? Es que yo nunca me dejaron irme de campamentos, ¿no? Porque qué miedo, ¿no? Y de hecho, una vez que al final me fui a un campamento porque estaba mi primo y entonces me iba a cuidar, lo pasé fatal. Claro, si mis padres me han transmitido a tener, ¿no?, como ese miedo al mundo y que todo es hostil y que cuidado y desconfía, luego cuando yo salgo al mundo voy, vamos, protegiéndome y pensando, ¿no?, que me van a hacer daño o que a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces todo eso también genera esos miedos, esas inseguridades, ¿no?, que me hacen también a lo mejor luego tener relaciones de dependencia emocional, porque si yo no he sido capaz de recibir esa validación por mis propias decisiones, luego cada vez que voy a tomar una decisión, ¿no?,
pienso, uff, yo solo incapaz, ¿no? Me voy a equivocar seguro, con lo cual mucho mejor que pregunte, ¿no? Siempre y me respalden en mis decisiones porque yo no sé, ¿no? Aprenden estos niños que ellos en sí mismos no son capaces de saber lo que es bueno para ellos mismos, ¿no? Con lo cual, a lo mejor cuando dejan el nido de sus padres, tienen que irse con una amiga con la cual se vinculan muy fuertemente y dependen mucho de esa amiga, ¿no? Y como me falle, me hundo en la miseria, ¿no? O de ese novio. Y luego son personas que a lo mejor tienen más dificultades en cortar una relación que no es sana, ¿no? Entonces tienen relaciones a lo mejor de noviazgo donde hay un tema de maltrato por en medio, pero como a mí me da seguridad esa persona, ¿cómo voy a yo a vivir yo sola, ¿no? A enfrentarme al mundo yo sola, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también daros un aire esperanzador, ¿no? Uno no está determinado, o sea, luego volverá a salir también, pero es que me está dando a mí pena, como lo estaba explicando. Uno no está determinado por sus vivencias al 100%. Todo esto va condicionando y ahí me ayuda a entender mi historia y a poder explicarla, ¿no? Pero no quiere decir que yo, pobrecita de mí, ya no puedo hacer nada, pues eso, ¿no? Porque fui adoptada, entonces, pues no me pidas que sepa conectar con mis emociones o no me pidas que sea feliz, ¿no? Pues no, obviamente no. Además, todas las relaciones que voy teniendo yo en el futuro, o sea, las relaciones que tengo a día de hoy, si yo tengo una relación con mi marido buena, sana, o tengo una relación con un grupo de amigas que me reporta cosas buenas, ¿no? Y donde yo me siento cómoda, me siento capaz de poder hablar de mis problemas, todo eso al final son relaciones de apego también, que van forjando la forma que yo tengo de vincularme, con lo cual yo sigo aprendiendo constantemente, ¿no? Para bien y para mal. Si yo tengo un apego seguro, pero tengo un desastre de relación de noviazgo o tengo una situación que me genera un sufrimiento terrible, ¿no? Todo eso también me marca y entonces la siguiente vez que vaya a conocer a un chico quizá no doy ese paso, ¿no? O no entro en relaciones, pues eso, ¿no? de pareja o lo que sea. Luego, el apego imitativo, que ya hemos comentado un poquito, ¿no? Pues esos niños que a lo mejor no han tenido esa figura cuidadora o aunque la han tenido, pues no ha estado apenas presente, ¿no? Entonces, les cuesta mucho expresar, tienen muchas dificultades en las relaciones, ¿no? Han aprendido de alguna manera de que cuando necesito algo, nadie va a poder respaldarme en esa necesidad, ¿no? Porque a lo mejor he estado llenando porque tenía hambre cuando era un bebé y no venía nadie, ¿no? Y al final el aprendizaje es que si lloras no sirve para nada, con lo cual, ¿para qué llorar, ¿no? Son a veces personas que les cuesta mucho hasta conectar como con su cuerpo, porque el cuerpo al final también manifiesta mucho y expresa mucho las emociones, ¿no? Pero es que están prácticamente, se dice en psicología o en psiquiatría, casi que disociados, ¿no? Porque viven como ajenos a todo esto. Y luego también ese rechazo a la intimidad, ¿no? Porque el otro al final no me aporta, casi que me hace daño, pues, por las experiencias que han tenido. Y luego el último tipo de apego, que sería el desorganizado, que es un poco la mezcla de los dos anteriores, ¿no? En personas que han tenido historias de trauma, que no se han resuelto, ¿no? O de abusos o cosas así como muy graves, que les llevan luego a no saber cómo reaccionar, reaccionan de maneras contradictorias, tienen explosiones a lo mejor de ira o muy baja tolerancia a la frustración, ¿no? Y todo eso también sale por algún lado. Entonces, bueno, simplemente porque cuando vamos viendo cómo reaccionamos, cómo reaccionan pues, las personas que tenemos cerca, ¿no? Nos podemos parar a pensar también, ¿no? De dónde viene toda su historia y trabajar todo esto con ellos. Bueno, vamos a pasar a otra chica. Esta creo que es Laura, ya no sé cómo las he llamado. Sí. Entonces, esta es Laura. Es una chica de 30 años que tiene anorexia desde su adolescencia, ¿vale? Entonces, trabaja como maestra y recuerda cuando era pequeña varios episodios de abuso sexual por un amigo de la familia. En esa época empezó a sentirse a disgusto con su cuerpo, me veía gordita y trató de adelgazar, ¿no? Que claro, se ve en este caso como el abuso sexual al final lo que le hace a ella es sentir como un asco y un rechazo hacia su cuerpo, ¿no? Porque es algo por donde me han hecho mucho daño y mi cuerpo está sucio por lo que he vivido, ¿no? Y entonces empieza a manifestar ese malestar a través de su cuerpo, ¿no? Y de ese rechazo a su cuerpo. Y de alguna manera trata de castigarlo, ¿no? A base de dietas para conseguir estar más delgada. Todo esto son cosas inconscientes, o sea, uno no está buscando obviamente castigar a su cuerpo, sino que funciona de esa manera. Y empieza haciendo dietas y va cada vez restringiendo más alimentos y se da, o sea, lo que se da en ella es que cuando tiene sucesos de gran carga emocional o de gran sufrimiento, ¿no? Como son episodios de acoso que tiene en el colegio, problemas entre los padres que ella también vive, ¿no? Y a día de hoy una relación, o sea, una ruptura sentimental, vuelven a dar la cara todos esos síntomas, ¿no? De restricción de alimentos, ¿no? Y de buscar estar delgada
que no tiene ningún sentido, y lo de menos en realidad, lo de menos es el peso. Sí, pero como me pare a pensar en que han abusado de mí de niña, en que se han burlado de mí en el colegio, ¿no? Todo eso me sobrepasa. Y de alguna manera otra vez aquí el síntoma que sería, ¿no? Como el tema de la comida, es algo que yo puedo más o menos manejar, y aunque me esté fastidiando y me esté llevando a la muerte, en realidad es algo que yo controlo y que me da cierta seguridad. Lo demás en mi vida es tal caos, ¿no? que es que no puedo enfrentarme a todo ello, es demasiado grande, me supera, no puedo como elaborarlo. Y entonces un poquito hablar también a través de esta paciente, ¿no? De las heridas emocionales. Todos tenemos heridas emocionales, a todos en algún momento nos han humillado, o nos han hecho algo que era injusto, o nos han dejado solos, o ¿no? Nos han abandonado, o nos han rechazado, ¿no? Y todas esas cosas ya desde muy pequeñitos van dejándome ella también, ¿no? Entonces uno puede darse cuenta, ¿no? De que está actuando en base a esas heridas que tuvo en el pasado, cuando pues mis padres, ¿no? Pasaron de mí y me dejaron, incluso se rieron cuando, no sé, cuando un amigo mío se metió conmigo, ¿no? Y encima me hicieron más burla tal. Entonces, yo no puedo fiarme de nadie, ¿no? O ni mis padres me quieren o me valoran o me apoyan en esto, ¿no? O un padre que me pega, o, bueno, tantísimas situaciones. Todo eso va marcando de alguna manera. Y como son cosas que se han grabado en nuestro cerebro con una carga emocional muy fuerte, cuando se repite una situación similar, vuelve toda esa carga emocional a florecer, ¿no? Entonces, en las personas que han tenido traumas tan intensos, por un tema biológico, como esa vivencia no ha sido bien procesada, se ha guardado, se ha quedado grabada con esa carga emocional. Y entonces, cuando uno de repente, por lo que sea, vuelve a tener una relación donde siente que se van a reír de él, se despierta otra vez toda esa sensación, ¿no? De ridículo y revive todo lo que haya pasado en el pasado, ¿no? Y por tanto, por eso tiene como tanto miedo a exponerse otra vez a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, una paciente, por ejemplo, pues me hablaba de eso, de cómo su padre le había estado pegando y además le pegaba a veces cuando hacía las cosas bien, a veces cuando hacía las cosas mal, ¿no? Entonces ella misma también tenía unas inseguridades allí de pensar que ella no era capaz de tomar decisiones lógicas, ¿no? Porque al final, como su padre era todo tan poco lógico lo que hacía, ¿no? Y la figura que te tiene que dar cariño pues te está pegando, que ella ahora era incapaz de tomar decisiones súper pequeñitas. Y se daba cuenta, y lo tenía ya bastante elaborado, había hecho ella un trabajo personal, ¿no? De identificar que todo esto tiene un sentido en mi historia por todo lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, de nuevo, decir eso, ¿no? Que no nos determinan, o sea, que nos quedemos tranquilos, que todos tenemos heridas emocionales y que tienen esa carga emocional tan intensa que a veces nos paralizan, y por eso hay que conocerlas, conocer la propia historia. Por eso es muy bueno, ¿no? Con las alumnas el estar abierto, el preguntar, el ir como sacando la información, ¿no? Y ayudar a entender, o sea, lo de entender y conectar por qué yo reacciono ante esto de esta manera, o por qué siempre me enfado cuando me hacen un comentario que a mí me sienta fatal, ¿no? Y a lo mejor pues no tenía esa malicia, o bueno, pues entender de dónde viene todo eso también me ayuda a aceptarme y a poder ir funcionando, ¿no? De otra manera, ir aprendiendo a funcionar de otra manera. Y luego también me buscar culpables, porque es como muy fácil quedarse en, ¿no? Pues claro, es que como mi padre me pegaba, pues que mi padre es malísimo, pues luego vas para atrás y también ves pues, que a lo mejor a tu padre también le habían pegado, había tenido un padre muy autoritario y el pobre no sabía manejar todo eso, o tu padre tenía un trastorno mental y tu padre, pues como era el caso de esa chica, pues tiene un trastorno bipolar y es que, ¿no? Pues pobrecito, y seguramente no lo ha sabido manejar de otra manera. Entonces, también entender, ¿no? Al final en psiquiatría es verdad que estamos continuamente como tratando de justificar, pero, ¿no? Y nos sale como muy fácil eso, pero es que es verdad, es que si vas a entender, ¿no? Porque esa persona también se portó mal contigo, y luego también ver que nosotros mismos muchas veces hacemos daño a otras personas y también les estamos oyendo en todo esto, ¿no? Pero es como el gran misterio de la libertad humana, que a la vez es algo tan bueno, ¿no? Y gracias, que bien de la libertad, ¿no? Pero la pega o la parte negativa es que podemos también, ¿no? Hacer daño o nos pueden hacer daño. Y vamos con el caso de Miriam. Y Miriam es una chica que suele tener siempre dolores de cabeza. Esta a lo mejor os recuerda como más familiar, porque de estas hay un montón de chicas en los colegios. Desde siempre se pone muy nerviosa con los exámenes, necesita tenerlo como, ¿no? Todo tiene que ser perfecto,
dedica más tiempo a sus amigas buscando sentirse segura con lo que sabe. En casa siempre ha sido valorada por sus logros académicos, siente que no puede causar más disgustos a sus padres, ya que su hermano pequeño es un desastre. Entonces, de nuevo, por ejemplo, esta chica busca el control, ¿no?, de alguna manera en el estudio. Eso es lo que me refuerza que yo valgo, que yo soy capaz, ¿no? Si saco buenas notas, pues me va dando, porque me han valorado siempre en base a eso, y yo he aprendido a valorarme a mí misma también en base a eso, ¿no? Y me da esa falsa sensación como de que, bueno, al menos que saque yo un 10, que eso me da, ¿no?, me sube la autoestima y me valoro por ahí. Luego también, como muchas veces los niños o los adolescentes toman roles en casa que no les corresponden, porque en este caso, ¿no?, pues ella busca no disgustar a sus padres más porque el hermanito pequeño ya está dando muchos problemas, ¿no? Y entonces al final yo tengo que funcionar como una adulta, o dejo de expresar o dejo de contar mis problemas, ¿no?, porque no quiero cargar más a mis padres, ¿no? Entonces, o cuántas chicas también, cuando los padres están con un conflicto entre ellos bastante intenso, toman un rol de mediadora que no les corresponde por edad, y que todo eso son cargas que se van poniendo ellos, y que se crea a lo mejor la chica, ¿no?, que depende de ella que sus padres se separen. Entonces, claro, vivir de esa manera, ¿no?, con la tensión de que tengo que conseguir que mis padres estén juntos, pues es que es agotador y es algo que no le corresponde, ¿no? ¿Cuántas veces también vemos a pacientes, chicas, que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria u otra enfermedad porque de esta manera consiguen que los padres estén unidos? Y de nuevo, todo esto es inconsciente, no es a propósito, pero si yo estoy enfermita, mis padres se vuelcan en mí, se centran solamente en mí y no pueden estar pendientes de ellos porque no les queda tiempo, ¿no? Y los dos tienen algo común, que es cuidarme y protegerme, ¿no? Entonces eso es lo que, al menos por ahora, a veces hay niñas que lo dicen, ¿no? Es que como yo me cure, van a volver a haber problemas entre ellos, ¿no? Ahora están como focalizados en mí. Y luego también, a través de este caso, se me ocurría hablar de esto, ¿no?, el tema de los dolores de cabeza. O sea, es que el cuerpo habla, y todo lo que no somos capaces de expresar con palabras, o expresar emocionalmente, ¿no?, el cuerpo lo dice de alguna manera. Entonces, pues esto que frecuente son las chicas que están con continuos dolores de cabeza, pero todo es perfecto y no pasa nada, ¿no? O pues a todos, ¿no?, nos puede pasar que cuando nos enfrentamos a una exposición o a un examen o a alguna cosa que nos inquieta, pues sentimos como molestias en el estómago, ¿no? O cuántas veces también eso, ¿no?, los típicos dolores de espalda, que se nos contractura todo, ¿no? Pues todo eso tiene que ver con que estoy más tenso de la cuenta y no soy capaz de manifestarlo de otra manera, y el cuerpo me está diciendo, hasta aquí, ¿no?, ya no puedo más. O por ejemplo, el otro día también me contaban un caso así bastante grave de hasta qué punto el cuerpo nos pone límites, ¿no? Una chica que le suponía un montón decirle a sus padres que había suspendido una asignatura en la carrera, ¿no? Y era tal la tensión que le suponía eso que se le paralizó medio cuerpo. O sea, ¿no? Hasta qué punto es más fácil asumir que no puedo ir a clase o que no puedo seguir yendo a la universidad porque tengo medio cuerpo paralizado, y mis padres van a entender mejor eso, ¿no?, que es una enfermedad física, que el que yo no haya sido capaz de sacar adelante una asignatura, ¿no?, que a lo mejor es algo mucho más grave, ¿no? Entonces había tanta dificultad de comunicación en esa familia, ¿no?, que no se podían decir las cosas, y había tal exigencia que inconscientemente había sido más fácil expresarlo de esa manera, ¿no? O sea, como... Entonces, bueno, después de ver estos casos no tan lejanos, hablar un poco del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es esencial a la naturaleza humana, igual que la muerte. Entonces no podemos evitarlo. Muchas veces el tratar de evitarlo nos lleva a sufrir más, ¿no? ¿Cuántas veces estamos como huyendo, ¿no?, de no sufrir y de conseguir más medios materiales o más placeres, ¿no? ¿Cuántas personas viven continuamente buscando placer, ¿no?, y consiguiendo más dinero para tener el mejor coche o para poder seguir saliendo de fiesta o para tener la misma casa, ¿no? Y todo eso al final es agotador y me va generando también más sufrimiento, ¿no? Vivo ya para todo eso y no estoy, ¿no?, como decía antes Olga, no estoy viviendo en el presente. Entonces, el sufrimiento en sí no es bueno, nadie lo quiere, ni Dios tampoco lo quiere, y a veces el entender mal el sufrimiento lleva también a trastornos mentales o a agotamiento, ¿no? Porque hay muchas personas, bueno, no tantas, pero sí que hay gente que ha entendido como una, a lo mejor le han enseñado como una visión de, ¿no?, de sufrir, y que es algo bueno y que hay que esforzarse por sufrir, ¿no? Y eso mal entendido y sacado de contexto lleva a agotarse, a romperse, ¿no? Porque yo soy siempre la que lo hago todo, ¿no? Yo no le pido ayuda a mi marido, no le pido ayuda a mis hijos, me voy cargando con todas las cosas, ¿no?, para no molestar a nadie.
pero lo hago con enfado. O sea, yo por dentro estoy inquieta y no estoy a gusto, ¿no? Y en el fondo luego le estoy echando la culpa de que no se haya dado cuenta de que estoy cansada, ¿no? Entonces, todo eso de asumir cargas porque sí, ¿no? Y porque hay que cargarse más, en realidad no me hace más feliz ni me hace más libre. Me hace como irme enfadando y malhumorando y contrariando por dentro, ¿no? Y todo eso, obviamente, luego sale por algún lado y tiene consecuencias. Al revés, o sea, el sufrimiento bien entendido y cuando viene, pues, aceptado y con paz y con serenidad, eso sí que tiene sentido, ¿no? O sea, cuando me tengo que dar cuenta de eso, cómo estoy asumiendo esta dificultad o cómo me estoy cogiendo esta carga, ¿no? O esta renuncia, la estoy cogiendo con paz y con serenidad, genial, adelante. Me estoy enfadando y me está recarcomiendo, para y analiza a ver aquí qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que estamos hechos para ser felices. Y decía San José María, ya que estamos aquí, ¿no? Que la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. O sea, que no vale eso de que muchas veces se ha criticado el cristianismo, ¿no? Con el aguanta todo aquí en la tierra que luego ya serás feliz en el cielo. O sea, sacado de contexto esto no tiene sentido, ¿no? Y no cabe la resignación del pobrecito, ¿no? De, no, sí, yo lo hago todo y no me fastidio y tal, pero eso, con cara triste o apocado o enfadado, ¿no? O sea, eso no es verdaderamente cristiano. Y luego sí que es verdad, pues que del sufrimiento se puede sacar un bien mayor, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Y cuántas de las que estáis aquí, que sois madres, estáis continuamente sacrificándoos por vuestros hijos o dejando a lo mejor una opción laboral brillante pues por la familia, porque sabemos que va a salir algo mejor. Y luego también ya, desde la visión del cristianismo, ¿no? Como Dios le da ese poder y la salvífico al sufrimiento, ¿no? Pero eso ya es como otro nivel. Pero bueno, ¿no? Pues todo esto. Luego, diferentes modos de llevar el sufrimiento, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a gente, ¿no? Nosotros mismos, que nos quedamos enganchados con la cabeza continuamente, ¿no? En anticipar problemas del pasado y ahí, ¿no? Como sufriendo más por cosas que a lo mejor ni van a suceder, ¿no? Sabéis que se dice que el 90% de las cosas que nos imaginamos o con las que no tememos luego nunca pasan. Pero yo en ese momento emocionalmente he despertado todas mis emociones como sí, ¿no? Y he sufrido como sí por algo totalmente innecesario. Luego también, si sepáis que es verdad que todo eso tiene un sentido. ¿Por qué tendemos a engancharnos tanto con las cosas negativas? Pues porque hasta hace pocos años, hasta hace unos cientos de años, el hombre tenía que estar continuamente velando por su supervivencia, con lo cual o aprendo de las experiencias negativas o se me come el mamut o el animal que fuera. Entonces, las experiencias negativas es verdad que quedan grabadas, ¿no? Se dice, a nivel cerebral como un velcro que cuesta mucho desenganchar, y en cambio las experiencias positivas como que resbalan como un papel, se dice por el teflón, sería como el típico molde de cocina donde hemos puesto aceite, ¿no? Y entonces se resbala todo, ¿no? Entonces, por eso nos pasa esto muchas veces, que las experiencias negativas quedan grabadas a fuego. Vale, tiene un sentido para conseguir la supervivencia de la especie humana, pero a día de hoy esto, ¿cómo lo manejamos, no? Porque no es tan útil ahora mismo, y al revés, ¿no? El preocuparse, que la misma palabra lo indica, ¿no? Es vivir al final avanzándose en el futuro, pero no en cosas no me estoy ocupando de las cosas reales de ahora mismo, ¿no? ¿Qué mensajes me envío? ¿Qué me digo? Que tú no puedes, que tú no vales, ¿no? Todo eso es lo que hay que ir aprendiendo a controlar, de alguna manera, ¿no? Identificarlo primero y diciendo si tiene sentido que me enganche yo ahí en eso, ¿no? Y cómo todos esos mensajes que me envío van a hacer que luego yo funcione con miedo o no me atreva a dar ciertos pasos que me convienen, ¿no? Y luego también, por supuesto, el compartir el sufrimiento lo alivia, y el poder hablarlo con todos los demás, ¿no? De las fases del duelo, porque el duelo, aunque podáis pensar que se refiere, ¿no? A cuando uno pierde a un ser querido, duelos estamos viviendo todos continuamente, ¿no? ¿Quién no tiene, ¿no? Pues la pérdida de un trabajo, de una relación de amistad, de una relación de un noviazgo, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor, pues que me dan un suspenso, y todo eso para mí al final es un duelo, ¿no? Porque implica que he perdido como mi valía, o que me tengo que enfrentar ahora a perder días de vacaciones para volver a estudiar, ¿no? Continuamente estamos teniendo pérdidas y estamos teniendo que elaborar esas pérdidas, ¿no? Y esto también nos da luces cuando vemos a personas, ¿no? Que a lo mejor están atascadas en alguna de estas fases, ¿no? Una persona que está enfadada y que va despotricando contra todo el mundo, y a lo mejor hay que pararse y decir, oye, vale, ¿qué es lo que, qué hay aquí detrás de todo este malestar y de toda esta rabia que estás echando por todos lados, ¿no?
¿no? A lo mejor es que estás en una fase de duelo de que te has sentado con un tiro, que te hayan suspendido esta asignatura, o que te has sentado fatal, que te hayan hecho este comentario, ¿no? Es una fase más por la que a lo mejor estás pasando. Entonces, normalmente eso, cuando nos dan una mala noticia o una enfermedad, ¿no? El primer paso es como negarlo. ¿Cuántas veces, ¿no? Personas a lo mejor que se les diagnostica un cáncer empiezan a vivir, ¿no? y se van a trabajar y no han procesado todavía el diagnóstico, ¿no? Y quieren seguir su vida como si no les hubiera pasado nada, ¿no? Al final son mecanismos de defensa que tiene nuestro cerebro para evitar enfrentarse a esa realidad que de nuevo me sobrepasa, ¿no? Como hemos hablado antes en el trauma, es que es demasiado grande para mí, ¿no? Entonces, primero me pasa eso, luego tiendo a enfadarme y muchas veces el enfado se proyecta también contra Dios, ¿no? Al final es un enfado porque me ha molestado lo que sea, o porque me duele la pérdida de esta persona, o porque me duele que me haya tocado, ¿no? esta contradicción. Pero qué fácil es como también, que lo vemos en muchas personas y analizas entonces con ellas, ¿no? Estás enfadado contra Dios, pero lo que en realidad a Dios déjalo en paz porque no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Tú estás enfadado porque te ha fastidiado esto y lo estás proyectando como mecanismo de defensa contra Dios porque es más fácil ponerlo en una persona en concreto que tenerte que cargar tú con todo eso, ¿no? Luego también la negociación, el intentar imaginarse, ¿no? Pues como si no hubiera pasado, como si pudiera retroceder atrás en el tiempo. No sé si os ha pasado una vez, y a veces cuando me ha pasado algo, no sé, pues alguna cosa así como grave, o no sé, o se me ha caído el café encima y intento pensar como si hubieran pasado, ¿no? Como si hubiera podido echar atrás 5 segundos y volver a hacerlo igual, no sé. Entonces, estos son como juegos de la imaginación o mecanismos eso, de defensa, pero a través de la imaginación. Y luego a partir de aquí ya empiezo a estar como más en la realidad, ¿no? Y por eso hay un momento en que me deprimo, ¿no? Me pongo triste porque estoy ya empezando como a aceptar y a ver que eso es real, ¿no? Y luego progresivamente pues la aceptación, ¿no? Y la verdad es que de todas las pérdidas o de todas las crisis uno puede sacar un aprendizaje. Hoy está muy de moda la palabra resiliencia, que como sabréis es eso, ¿no? Tener la capacidad de adaptarse a los cambios, pero no solo de adaptarse, sino sacar algo de crecimiento para uno mismo, ¿no? Crecer. Entonces, pues cuántas veces de los momentos de crisis uno se para, hace balance, mira hacia adentro y consigue sacar, ¿no? Crecer y sacar cosas mejores que a lo mejor si no ha tenido esa ocasión de pararse no se ha planteado, ¿no? Muchas veces cuando se cierra una etapa pues, muy brillante y que cuesta a lo mejor cerrarla, ¿no? Uno para y de repente pues, salen muchos sentimientos de agradecimiento, de valorar todo eso que lo he dado por hecho y que he ido funcionando sin pararme a pensar todo lo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, ya he ido saliendo un poco todo eso, ¿no? Pero la importancia de la actitud que tomamos ante el sufrimiento, ¿no? Decía Viktor Frankl que una vida positiva se puede medir, o sea, una vida puede ser positiva en función de la finalidad que tiene, ¿vale? O sea, que consigo muchas cosas que para mí valen la pena, que curo a muchos pacientes, que tengo un montón de alumnas que aprenden conmigo, que tengo un montón de hijos, que bueno, no sé, pues podéis pensar lo que queráis, ¿no? O sea, que la finalidad es buena, que yo gozo durante la vida, que tengo, ¿no? Pues que disfruto, que lo paso bien, que estoy a gusto, ¿no? O que decido tener una actitud buena ante la vida. O sea, incluso aunque no tuviera ni una mísera finalidad positiva todo lo que estoy sufriendo, ni aunque no lo estoy pasando nada bien obviamente porque estoy sufriendo, aún y así esa vida podría ser una vida lograda si yo tengo una actitud positiva ante esa vida, ¿no? Entonces, como era su caso en el campo de concentración, obviamente ese sufrimiento, pues lo cogieras por donde lo cogieras, era malísimo y horrible, ¿no? No tenía ninguna finalidad que estuvieran ahí, al menos aparentemente en esta tierra, pero luego la actitud que tú quieres ponerle todo eso y todo el aprendizaje que quieres sacar de todo eso y cómo decides enfrentarte a ello, es algo que solamente depende de ti, ¿no? Y de tu libertad personal, y entonces puede hacer que esa vida, ¿no? tenga sentido, que valga la pena. Decíamos antes, ¿no? Todo el tema del autoconocimiento que ya hemos dicho, ¿no? Como la tristeza muchas veces, si habéis visto la película de Inside Out, ¿no? Uno tiende como a, o sea, es la emoción esa gordita, ¿no? Que tiende a estar siempre así como recogida, ¿no? Que te metes hacia adentro, que te paras a pensar cosas. Muchas veces, ¿no? Si no nos paramos, no nos damos cuenta de muchas cosas o no reflexionamos. Entonces, ayuda eso, ¿no? Como a mirar hacia adentro, a pararse a pensar, a ver si realmente es que yo quiero ir por donde estoy yendo o no, o quiero coger otro camino, ¿no? Pero como estoy corriendo tanto nunca me he parado a pensarlo, ¿no? Luego también pues, todo el crecimiento en virtudes que tiene el sufrimiento, ¿no? En la renuncia en tantas cosas, en ir aprendiendo a ser más pacientes, a ser más sensibles.
Y también, por supuesto, a ser más empáticos con los demás. Mi madre, cuando empecé medicina, uno cuando llega a medicina viene siempre de sacar súper buenas notas, ¿no? Y entonces de repente allí pues te la pegas, o algunos nos la pegamos. Entonces de repente va y suspendes. Entonces como el gran dramón, ¿no? Mi madre me pinchaba y me decía que como yo ya quería ser psiquiatra, que eso me venía súper bien para poder luego empatizar con mis pacientes y entender lo que era para ellos suspender, ¿no? Y me tocaba las narices, pero es que me he dado cuenta que es una verdad. Es que si no suspendes, muchas veces no te haces cargo de lo que implica para una persona suspender, porque te parece que, bueno, pues que a lo mejor para ella no le da tanta prioridad o realmente es que no está esforzando por estudiar, ¿no? Porque se preocupa si no pone los medios o, pues no sé, que total hay otras prioridades en la vida, ¿no? Porque para mí los estudios, como nunca me han costado, no han sido una prioridad. O si nunca te deja un novio, tampoco te haces cargo de lo, ¿no? De cómo te puede doler o le puede estar doliendo al otro que le des un novio. O sea, hay una serie de vivencias, no hace falta pasar por todas ellas, no hace falta irse a un campo de concentración para entender a los que han estado en el campo de concentración, ¿no? Pero obviamente va limando esa sensibilidad y esa delicadeza para poder ponerte también en el lugar del otro, ¿no? Entonces, pues, todo eso de la empatía, por supuesto, que también ayuda, ¿no? Y decía Juan Pablo II que el sufrimiento suscita compasión en el otro también, nos ayuda a los demás a acercarnos al otro. Cuando vemos a alguien triste y que está sufriendo, te sale, ¿no? Como ir a abrazarle o ir a acogerle, ¿no? Con lo cual, todo esto está también preparado para eso. Y esta es una frase de Viktor Frankl que decía, ¿no? Hablando del tema de la actitud que ponemos, de la libertad, ¿no? Cuando se ha perdido todo, lo único que resta es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, ¿no? O sea, eso no nos lo puede quitar nadie, como yo decido vivir esta situación que me está doliendo, que me está jorobando, todo lo que queráis, ¿no? Pero yo puedo sacar de ello algo bueno y quiero estar bien en ello, ¿no? ¿Qué herramientas previas tengo, ¿no? Para superar el sufrimiento? O sea, para manejar o para elaborar todo lo que me viene, ¿no? Pues obviamente una historia personal, igual que tengo unas heridas de las que hemos hablado antes, también tengo muchas situaciones que me han ayudado a crecer y muchas historias de apego seguro, ¿no? Que aquí ponía el poder del amor, ¿no? Que también salía en la conferencia de Teóloga, ¿no? La importancia del amor que nos da esa seguridad, que nos da esa valía personal, ¿no? También tener a alguien a quien amar, a quien amamos, nos hace seguir luchando, ¿no? Y querer salir adelante. Qué importante es pararnos a veces con las personas y buscar qué cosas les mueven a ellos en la vida, ¿no? Porque a veces igual no se han parado a pensarlo, pero si yo me doy cuenta por qué quiero vivir y qué cosas me mueven en la vida, ¿no? Pues voy a tener esos motivos también para seguir yendo hacia adelante, ¿no? Aquí también Viktor Frankl hablaba de esto, de que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Y él mismo recuerda cuando, estando en el campo de concentración, el pensar en su amada y el hablar con ella le ayudaba a seguir teniendo, ¿no? Motivos por los que vivir y por los que seguir luchando. Luego, ¿cómo habla el sentimiento de mí mismo, ¿no? Cómo dos personas diferentes ante la misma situación pueden actuar de formas muy diferentes, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo me he ido entrenando yo a lo largo de la vida y cómo he ido reaccionando en las situaciones previas, ¿no? O sea, hay una misma persona, o sea, hay algunas personas que ante una enfermedad se rebelan ante Dios y sale lo peor de ellas mismas, y otras que al revés, ¿no? Que aprovechan esa enfermedad como para volver a buscar las prioridades o para acercarse a Dios o para unir otra vez a su familia, ¿no? Entonces, qué importante es cómo hayamos ido tomando las pequeñas decisiones para que cuando venga un sufrimiento sepamos o salga lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y no lo peor. Luego también que el sufrimiento es relativo a cada uno. Entonces, no podemos juzgar, ¿no? Pues, a este, ¿cómo le ha hundido que se le muera el canario? O, ¿no? Y ya, bueno, no sé. O ya ves, esta chica al final, que tiene 14 o 15 años, le deja el novio, pues bueno, tampoco, si total no se iba a casar con él, desde fuera lo veíamos clarísimo. Ya, bueno, pero a ella sí que le ha afectado de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unas historias previas, porque a lo mejor está en otro momento de la vida, ¿no? Entonces, también entender que cada persona, a lo mejor con mi edad puede estar sufriendo y que yo no sufriría, y al revés, ¿no? Entonces, pues ponernos a la altura de esa persona y de por qué a ella eso le hace sufrir, ¿no? También nos da que pensar si tanto le afecta la muerte del canario, que a lo mejor decir que era su figura de apego seguro y de confianza porque no tenía nadie más, no sé, o sea, que algo tenemos que pensar, ¿no? Y entonces también que muchas veces no es tanto lo que realmente vivo como lo que yo siento. Muchas veces una persona
pues puede decir, ¿no? Si yo racionalmente sé que mi madre me quiere mucho, ya, pero yo no me he sentido querida por mi madre, ¿no? O sea, hay que trabajar muchas veces desde el sentimiento de esa persona, ¿no? O a lo mejor me hicieron daño, pero era una cosa leve o lo que fuera, ¿no? Pero yo lo he sentido como que me han hecho mucho daño. Entonces hay que trabajar desde ahí, porque esa persona, por su historia o por lo que sea, ella lo ha vivido eso con mucha intensidad, ¿no? Entonces hay que como bajarse a la altura de cada uno. Y luego también pensar qué nos mueve en la vida, ¿no? Que eso, o sea, nos ayuda también los momentos de sufrimiento a pensar qué cosas nos mueven. Si son más los motivos intrínsecos, el conseguir fama, el conseguir dinero, el conseguir poder, ¿no? El tener un puesto de trabajo mejor, el tener una casa mejor. Si me mueve lo intrínseco, si me mueve el conocimiento, el aprender, el enseñar, ¿no? O sea, así más intrínsecas, o si me mueve lo trascendente, el servicio a los demás, o la entrega, o el conseguir un mundo mejor, o, bueno, todo eso como más materializado en las pequeñas cosas del día a día, ¿no? Obviamente son muy lícitos los motivos extrínsecos e intrínsecos, pero si nos quedamos solo ahí, se nos reduce mucho, se nos hace todo mucho más pobre, ¿no? Por eso también con las alumnas el preguntar qué les mueve, ¿no? O cuando comentabais antes eso, ¿no? De que a veces parece que estamos como en dimensiones diferentes, ¿no? Y no, lo que yo digo está muy bien, respétalo, sí, pero párate, ¿no? ¿Qué te mueve en la vida? ¿Te hace de verdad feliz eso? Entonces lo que estás buscando es como pararte y analizar mucho con esa persona y de ahí van saliendo mucha información y muchas cosas, ¿no? O pensar en mis ilusiones, si coinciden en cómo estoy viviendo, con cómo estoy viviendo, ¿no? Que a lo mejor yo tengo clarísimo que lo primero en mi vida es mi familia, pero luego la realidad es que me paso todos los días 10 horas trabajando o, bueno, ¿no? O haciendo otro tipo de actividades. O tengo clarísimo, puede ser, ¿no? En las niñas que yo quiero tener, no sé, un novio y una familia, casarme y todo eso, pero la realidad es que me estoy yendo todas las noches a discotecas y estoy viéndome con no sé cuántos chicos, ¿no? Entonces hay como una discordancia entre lo que yo tengo de proyecto personal, entre mis ilusiones y cómo estoy viviendo, ¿no? Entonces también hablar de todo eso ayuda y hacer muchas preguntas sobre todo. Decía María Jesús Alaba, que tiene un libro que he puesto en la bibliografía, que luego si queréis os enviarán, bueno, un pequeño material que es como resumen de todo esto, que lo podéis utilizar también en las clases o eso cada cual lo que quiera, y ahí salen algunos de los libros. Este habla sobre la inutilidad del sufrimiento y hablan más, no es tanto una visión así como profunda o trascendental, sino más de cómo yo me engancho muchas veces con cosas sin sentido, o con muchas veces que no me he parado a pensar en mis proyectos de verdad o en mis ilusiones, ¿no? Y habla de esto, que es difícil vivir sin dinero y más aún vivir sin salud, pero es imposible vivir sin ilusiones, ¿no? Bueno, parecen las típicas frases de autoayuda, pero son realmente ciertas. Luego también la importancia que ha ido saliendo, ¿no? De conocerse para quererse. Si yo conozco mi pasado, si yo conozco mis heridas personales, si yo conozco mi historia familiar, ¿no? O si ayudo a los demás a que la conozcan y a que entiendan por qué funcionan como funcionan, ¿no? Todo eso les va ayudando también a conocerse y a irse queriendo cada vez más, ¿no? Porque muchas veces hay que perdonar muchas cosas, no solo de los demás, que también, sino de uno mismo, ¿no? Porque yo puedo estar enfadada conmigo misma porque yo no fui capaz de plantarle cara a mi padre cuando me estaba pegando, o porque yo no fui capaz de tolerar que mi madre pasara tantas horas fuera de casa y no lo supe llevar mejor, ¿no? Y a lo mejor eso se ha quedado ahí también muy grabado y yo tengo que perdonarme que yo hice lo que hice o llegué hasta donde llegué o metí no sé cuántas patas, pero si yo no me acepto como soy y no me perdono con eso, ¿no? Es como muy difícil seguir avanzando, ¿no? De nuevo eso, ¿no? Que la felicidad, por supuesto, depende de uno mismo y que es uno mismo el que tiene que tomar la decisión de querer ser feliz, ¿no? O sea, yo decido si me quedo enganchado en mis tristezas y en las penurias o si sigo hacia adelante. Y luego también cómo las pequeñas decisiones del día a día van influyendo en cómo me siento. A veces no puedo cambiar directamente la tristeza o la rabia o el enfado, pero si yo voy teniendo otra serie de actividades que me van, no sé, que me hacen disfrutar, que me hacen estar relajado, va a ir cambiando también mi forma de sentirme y de percibir el mundo y la relación. Con lo que mi actitud, obviamente, va a ayudar mucho a que yo sepa enfrentarme de otras maneras. Hablando de autoconocimiento, ¿no? Pues creo que viene al caso aquí hablar de madurez humana, ¿no?
¿en qué consiste la madurez humana? Pues en conocerse, en saber cuáles son mis límites, en no estar continuamente exigiéndome cosas a lo mejor que no son realistas, ¿no? Sino saber hasta dónde llego yo, saber cuáles son también mis cualidades positivas para dar todo el fruto que pueda con ellas, ¿no? Y organizarlas bien y planificar hacia dónde quiero ir. Tener confianza en mí mismo, la paciencia también con uno mismo, con los demás, el ser optimista, pero de una manera realista, ¿no? El ser idealista, pero de manera proporcionada, el tener dominio sobre mis emociones, ¿no? Que no sean ellas las que lo podemos ver muchas veces en la gente más adolescente, cómo les mueve solamente la emoción, que son como los impulsos que le van llevando a tomar decisiones o hacer, ¿no? Entonces, el entender que estoy funcionando en base a mis emociones, o que estoy viendo la realidad o interpretando la realidad en base a que ahora estoy triste, o que estoy harta, o que estoy asqueada, ¿no? Y entonces todo eso me hace ver lo demás horrible, ¿no? Pero párate y date cuenta que estás viendo la realidad con una gafa de tristeza, o con una gafa de asco, o con una gafa de cansancio, ¿no? Entonces, todo eso te hace interpretar la realidad de otra manera. Entonces, párate ahí a pensar eso, ¿no? El ser capaz de estar solo también es una cosa muy clara de la madurez personal, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros mismos o a la gente igual más joven o más pequeña, ¿no? Que somos incapaces de estar solos o necesitamos estar continuamente conectados o hacemos muchas cosas para no parar, porque si paro conecto conmigo mismo y a veces si conecto conmigo mismo me doy cuenta de que hay cosas que no me gustan de mí mismo o que me duelen, ¿no? Entonces intento como tirar hacia adelante. Esto tengo un paciente ahora que viene muy a cuento con esto, ¿no? Que tiene una adicción al sexo y que él habla de cómo el miedo a la soledad y cada vez que se siente solo le lleva a buscar ese tipo de conductas, porque de alguna manera pues le hace no pensar en esa soledad y a él se le activa de esta manera por unas vivencias que tuvo de pequeñito, pero también vivió esa soledad de una manera, ¿no? O ese abandono de una manera muy intensa o muy dolorosa, y entonces él ahora que no puede parar y estar solo, porque sufre un montón y porque le hace revivir todo eso, ¿no? Y parece que no se ha sanado ese niño herido que quedó herido en la infancia, ¿no? Y que sigue a día de hoy saliendo, ¿no? Y entonces cada vez que sale la soledad rebrota todo eso y vuelvo a experimentar esas vivencias, esas emociones que tuvo en el pasado, ¿no? Todos esos dolores. Luego también pues el saber decirse que no, o decir que no a otros, ¿no? El tener criterios sólidos y estables, el disfrutar, de nuevo, ¿no? El no buscar carnes de sufrimiento porque sí, que no, estamos aquí para ser felices, para disfrutar, ¿no? Para disfrutar las pequeñas cosas, y si no sabemos disfrutarlas tenemos un problema, ¿no? Eso. Bueno, hay muchísimas más cualidades de la madurez humana, pero igual son estas algunas de ellas. Y luego hay unas palabras también sobre el sentido de la vida, ¿no? Esto es todo también del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿no? El que ya lo habéis dicho antes, pero que el hombre obviamente cada uno es único y irrepetible y cada uno tiene un destino también único y distinto de los demás, ¿no? Y a veces ayuda a pensar que no importa tanto lo que nosotros esperemos de la vida como que lo que la vida espera de nosotros, ¿no? Como qué puedo aportar yo a este mundo, qué puedo aportar yo a la sociedad, ¿no? Porque como me encierre solamente en mí mismo y mire pues que nada tiene sentido, que yo para qué, ¿no? Me puedo ir como retroalimentando y hundiendo en la miseria. En cambio, si pienso que puedo aportar yo a los demás, ¿no? O desde mi enfermedad, ¿no? ¿Cómo estoy ayudando a los demás también a que se acerquen, o sea, a que sean más sensibles, a que sean más pacientes, a que estén más pendientes, ¿no? Y aprendan a darse? Pues desde las cosas como más duras, incluso, puedo estar también sirviendo a los demás y haciéndoles mejores personas, ¿no? Entonces, ¿cómo eso siempre va a ser así? Siempre la vida va a seguir esperando algo de nosotros, o el mundo va a seguir esperando algo de nosotros, ¿no? Siempre por muy malo que esté. Luego también otra pregunta para hacerse que comentaba él, ¿no? ¿Qué implica el que yo decida tener una actitud y un comportamiento recto? Como que mi actitud en qué va a influir, ¿no? En los demás, ¿no? Yo puedo funcionar haciendo lo que me dé la gana, saltándome todas las reglas, ¿no? Y ya está, ¿no? Y yo digo, bueno, total, como a mí no me molesta, yo puedo seguir funcionando así, ¿no? Pero el que yo cambie esa actitud, el que yo decida hacer las cosas bien, ¿cómo va, ¿no? a afectar a los demás? Y luego está otra frase que decía que vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar respuesta, ¿no? Como a los problemas y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo, ¿no?
Entonces, si estamos atentos y si nos paramos y si pensamos, continuamente puedo estar haciendo cosas, ¿no?, para servir y para ayudar a los demás y para sacar cosas buenas, ¿no? En cambio, si pongo el foco solamente en mí, me voy empobreciendo y me voy entristeciendo, ¿no?, muchas veces. Y luego también hablar del tema del suicidio, ¿no?, que ha salido también antes, pero hasta qué punto llega la desesperación del hombre en algunos momentos, ¿no?, la falta de sentido de llegar a decir que no tiene sentido seguir viviendo y que la angustia que tengo es tal que no puedo. Entonces me parecía también importante el tomarse en serio cualquier tipo de idea de pues no vale la pena vivir o de pensar en algún momento en quitarme de medio, ¿no?, porque todas las personas, está visto por estudios, o casi todas las personas que acaban cometiendo un suicidio han dicho algo en algún momento y no se ha prestado atención a ese algo, ¿no? Entonces, que son llamadas de atención, claro que son llamadas de atención, te están diciendo, que estoy mal, que me hagas caso, que alguien me ayude, ¿no? O sea, muchas veces no lo saben expresar de otra manera. Entonces, nos quedamos con la idea de que son llamadas de atención, pero son llamadas de atención de verdad para prestar atención y para tomarse en serio ese sufrimiento, ¿no? Y luego, pensando un poco, ¿no?, que cómo podemos ayudar a las personas que tenemos cerca, ¿no? Pues lo primero, el estar disponible, el estar abierto, el no escandalizarse, que también se decía antes, ¿no? Que es que me pueden estar juntando que, no sé, que se han tomado no sé cuántos tipos de drogas que yo no he oído en mi vida, pero yo ahí que estoy y le voy preguntando y me vaya contando, o que se han ido a unas fiestas donde eso, ¿no?, donde todos se drogan y tienen relaciones sexuales entre ellos y luego al día siguiente se acuerdan, pues yo ahí estoy y escuchando y preguntando, ¿no?, para entender mejor por qué está ahí, qué le hace sentir a esa persona todo ello, ¿no? Luego también el ir detectando, ¿no?, cuando yo siento que una persona tiene eso, ansiedad o angustia, o está triste, o se siente como rechazada, o tiene miedos, o se siente culpable, o se siente sola, ¿no? Todo eso, ¿no?, ¿por qué es, no? O los síntomas que decíamos antes más externos de que está haciendo conductas, eso, ¿no?, pues raras con la comida, o con el consumo de drogas, o con la agresividad, ¿no? O sea, todo eso denota que hay algo detrás, entonces vamos a preguntar, ¿no?, vamos a mostrar interés, a mostrarnos cercanos, ¿no?, y luego también ver en qué momentos va a haber que pedir algún tipo de ayuda especializada, ¿no? Entonces, en psiquiatría, como sabéis, no hay como en otras especialidades una prueba diagnóstica que me diga si tú tienes una depresión, ¿no? Para nosotros no tenemos una radiografía para medir si hay depresión o no, ni nada. Nosotros funcionamos siempre en base a criterios diagnósticos, y los criterios diagnósticos siempre miden, por un lado, el que haya una intensidad importante y que sea desproporcionada, ¿no? Porque no es lo mismo no ir al colegio o no ir a clase un día porque me ha dejado mi novio y estoy fatal, que no ir a clase un día, eso, porque se me ha muerto el canario, como habíamos dicho antes, ¿no? Pero tampoco es normal no ir a clase un mes porque me ha dejado mi novio, también es como desproporcionado, ¿no? Entonces hay un poco sentido común de lo que llama la atención, ¿no? Pues un malestar ya que es que estoy teniendo el corazón a 100 cada vez que me tengo que enfrentar a un examen o a una exposición oral y al final dejo de presentarme a las exposiciones orales y pierdo la oportunidad de tantos puntos de la nota porque no puedo, ¿no?, o me entran náuseas cada vez que esto. Entonces, todo eso ya denota que hay una intensidad importante o hay una repercusión en el funcionamiento diario, ¿no? Porque a lo mejor estoy siendo incapaz de hacer planes con mis amigos porque ¿no?, porque estoy tristísimo, porque ya no me apetece hacer nada, o dejo de ir a clase pues, por la angustia que me supone, o bueno, por la tristeza, ¿no?, o por lo que fuera. O tampoco soy capaz de enfrentarme a entrevistas de trabajo, o a un trabajo nuevo, o al revés, hago el trabajo, ¿no?, invirtiendo tantísimas horas por la inseguridad que tengo de hacerlo mal y de que se puedan reír de mí o de que me vayan a rechazar, ¿no? Entonces, es que no duermo, ¿no?, y estoy ya agotado de... Entonces, claramente está habiendo ahí una repercusión en el funcionamiento, ¿no? Y luego muchas veces el tema de psiquiatría, ¿no?, sobre todo de depresión y así, caemos muchas veces en el engaño de pensar que la gente que no está bien porque no le da la gana. Entonces, la gente, o sea, todo el mundo queremos estar bien, nadie no está bien porque no le da la gana, ni la gente funciona de una manera concreta porque sí, siempre hay cosas detrás, ¿no? Y muchas veces se tiende a pensar que es un tema de falta de fuerza de voluntad, ¿no? Entonces tú no estás lo suficientemente contento, eso, ¿no?, porque no te esfuerzas, o tú no sacas suficientes notas porque no te esfuerzas. Entonces, que no, que la gente en general quiere estar bien y quiere sacar buenas notas y quiere estar a gusto y quiere hacer planes con amigos. Entonces, si no sale es por algo, ¿no? Entonces, si no puede poner mejor cara es por algo. Habrá que ver ahí también qué hay de fondo, ¿no? ¿Por qué no puede? Pues
que es eso, ¿no? Si es que tiene una depresión, si es que su capacidad intelectual no da para más, pues está, ¿no? O sea, quiero decir que hay que buscar motivos, que no nos podemos contentar con lo de falta de fuerza bruta. Y nada, hasta aquí, y que muchas gracias. Cualquier cosa, en el mail podéis enviarme lo que queráis, o de dudas que tengáis, o lo que sea. Y también ahora, igual si queréis comentar pues, casos cercanos que hayáis tenido, en los que hayáis tenido algún tipo de dificultad, y podemos intentar resolver un poco entre todas o dar algo de luz. Y nada, muchas gracias.